estado de agregación se encuentra el cuerpo cuyas moléculas representan en la simulación. Voy a volver a hacerlo de nuevo, nomás para que quede claro este punto. Le damos que se cargue esta cosa, le doy estado, le doy oxígeno. Muy bien. Si te das cuenta aquí, ya sabemos que una de las particularidades de los estados de agregación es que el sólido tiene fuerzas intermoleculares entre ellos muy fuertes, tal que hace que se unan entre ellos y que haya poco espacio en la vibración que tienen uno con otro. Eso significa que tiene una forma definida, ¿no? En el líquido, las fuerzas moleculares entre ellos son un poco menos fuertes que en el sólido, pero suficientes para poder nosotros identificar su volumen. Entonces podemos definir el volumen también. Y en el gas, pues ya sabemos que están todo disperso, todo aleatorio, movimientos muy random. La idea ahí es que entendamos que, aunque hay fuerzas mínimas, son suficientes para que siga teniendo las mismas propiedades la sustancia, ¿no? Esa es la diferencia, así principal, así no hay mucho que hacer. Entonces, aquí lo que voy a explicar, pues primeramente, no sé si tengo que recortar. Sí, bueno, lo vamos a poner acá. Muy bien, nomás vamos a cortar esta cosa. Le doy clic aquí. Lo mismo de siempre, esta cosa, yo creo que lo importante es que si no aprendieron física, aprendieron a hacer un documento de Word, ¿no? O sea, espero que eso quede claro. Entonces, es simulación de oxígeno. Así nomás. La idea es que entendamos que, muy bien, dice, ¿en qué estado está? Pues, dado el hecho de que acabo de decir que entre menos distancia entre las partículas haya, es un estado diferente, en este caso es el estado sólido. Estado sólido. Y dice, ¿qué ocurre con la velocidad del promedio de las moléculas a medida de que repites los clics? Esto es por lo que el siguiente dice. Vamos a seleccionar grados centígrados y luego vamos a empezar a calentar esa configuración de oxígeno que tenemos. En este caso, vamos para acá, aquí lo cambio, está a menos 246 grados. Entonces, ¿qué sucede cuando yo entrego calor a un dispositivo que está hermético, sellado y que solamente admite energía? Lo único que voy a hacer es que introduzco energía calorífica, la partícula absorbe esa energía calorífica y la transforma en vibración o movimiento, ¿no? Entre más calor haya, más movimiento hay, más choque entre las partículas, y entonces poco a poco empieza a haber más separación entre ellas, y al final la separación va a ser tan grande, tal que empieza a cambiar de estado, ¿no? Eso es lo que sucede realmente en un cambio de agregación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a dar aquí, le puedo dar repetidamente o le puedo dar... lo puedo mantener y poco a poco veo que empieza a vibrar esta cosa, se empieza a hacer como una forma, no sé, rara, como medio barroca. Entonces le damos dando, más calor, estamos viendo que el termómetro está pues subiéndose porque se supone que debe haber más variación de temperatura, va más, va a llegar un momento en donde se debe de estar totalmente todos separados y ahí lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Entregamos energía en forma de calor, las partículas agarran esa energía, la transforman por la ley de la conservación de la energía en movimiento. Muy bien, entonces pues voy a, no sé si esto sea de algo de gran grado de dificultad, según yo no, es algo básico de entender. Entonces esto, aquí vamos a pegar esta cosa. Entonces, a ver, le vamos a darle Enter, pegamos esta cosa. Luego poner simulación de oxígeno en estado gaseoso. Entonces, la respuesta es la siguiente. Al introducir la energía térmica, las partículas la transforman en energía cinética de las dos, ¿no? O sea, si te das cuenta aquí, tanto se está moviendo de manera lineal como se está moviendo de manera rotacional. Entonces, transformó la energía tanto en movimiento de rotación como de traslación, ¿no? Muy bien, entonces, para que quede claro ese punto, lo vamos a decir en energía cinética, ambas. Como la energía aumenta, la energía cinética aumenta, la velocidad de las partículas también aumenta. Listo.
hay que dejarlo claro, ¿cuál es la energía mecánica que necesitamos nosotros para poder separarlos? Pues obligatoriamente o posiblemente solamente sea la traslacional, porque pues imagínate tener dos átomos, dos moléculas así pegadas, así, y empiezan a dar vueltas. O sea, no es como que eso no está haciendo que se separen entre ellas, ¿no? Lo que está haciendo que se separen entre ellas es que colisionen una con otra poco a poco con mayor intensidad, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, aquí dice, se rompe la unión entre los átomos que forman las moléculas durante este estado. ¿Qué sucedería si eso pasara? Pues aquí recordemos que el oxígeno es diatómico, entonces si fuera tan grande la energía, se supone que debería de separar esos dos átomos, ¿no? En este caso no sucede, entonces hay que poner que no. ¿No? Ok, muy bien. Ahora dice, haz clic sucesivamente en sólido, líquido y gas y observa atentamente los resultados y qué sucede con la unión de los átomos que forman las moléculas y el ordenamiento de las moléculas. Ok, lo que acabo de explicar ahorita. Si lo pongo en sólido, ¿qué sucede? El aglutinamiento de las moléculas es de una forma definida, entonces lo vamos a poner aquí, a ver dónde está. Aquí vamos. Aquí va uno. Le voy a copiar esto porque ya no... Entonces dice simulación en estado sólido. Entonces, para los tres casos, si se dieron cuenta, nunca se separan las moléculas unas de otras. Entonces es, las moléculas de oxígeno no se separan, no se dividen, le voy a poner. Y la distancia entre cada una de ellas es tan compacta que se puede apreciar la forma del oxígeno. La forma que se genera. Para que quede claro, para no repetir varias veces. ¿Ok? O sea, ¿qué significa? Que en el sólido siempre vamos a poder caracterizar la forma que tiene la sustancia al momento de que llegue a ese estado. En el líquido, ¿qué sucede? Ya lo expliqué también. Pues la forma no es tan definida, pero el volumen sí puede ser definido. Entonces lo vamos a explicar también aquí. Pegamos esta cosa, lo hacemos pequeño. Muy bien, entonces, a ver. ¿Qué onda aquí? Muy bien, entonces, líquido, ¿no? Líquido. De igual manera, explicamos lo que ya acabo de comentar. La distancia entre las moléculas es suficiente para poder identificar su volumen. Así nomás, no hay mucho que decir. Y en el gas, pues ya saben, ¿no? Todo aleatorio. Esta cosa no iba. Ciérrate. Ok, esto aquí. Muy bien, bueno. Creo que queda claro el punto, ¿no? O sea, no creo que necesitemos hacer muchas repeticiones de esto. Entonces, es el estado gaseoso. Entonces, aquí, ¿qué pasa? La distancia de las moléculas es grande, pero todavía se obtienen sus características. Las características de que sigue siendo una molécula diatómica y cada una de las que pueden generarse. Dice, ¿en qué estado de agregación de energía cinética media de las moléculas es mayor? Eso ya lo explicamos. En la que hay más movimiento, en este caso en el estado gaseoso. Dice, ¿en cuál energía potencial de interacción? La energía potencial de interacción es otra cosa, es la energía que hace que las partículas se mantengan unidas una a otra, ¿no? En el estado sólido. Y acá dice que la intensidad de la fuerza intermolecular, recordemos que la fuerza intermolecular es lo que les expliqué yo el semestre pasado de ley de Coulomb, ¿no? Es lo más básico, o sea, una partícula con una carga, otra partícula con una carga, van a tener una fuerza entre ellas tal que las van a unir, ¿no? Pero esa fuerza, recordemos que era en función de las dos cargas, una constante eléctrica y la distancia entre ellas. Entonces,
en el estado de agregación, donde una molécula y otra, o partícula y otra, estén a menor distancia, es donde va a haber mayor fuerza intermolecular. En este caso debe de ser en el estado sólido también, ¿verdad? Bueno, en función de las distancias. Muy bien, dice, selecciona cualquiera de los gases y a continuación acciona el control para poder descender la temperatura sostenida. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a seleccionar neón. Voy a extraer la energía de él, porque el frío no es como que, pon hielo, no. Lo que estás haciendo con el frío es que estás extrayendo la energía en forma de calor. ¿Cuándo puedes ver tú esto? Una demostración sencilla. Es como cuando te echan ahorita gel de ese con alcohol y sientes que en tu mano sientes que como si descendía la temperatura. Lo que hace es que el alcohol, al tocar tu piel, absorbe el calor de tu piel, de tu cuerpo, para cambiar de fase. Recordemos que el alcohol cuando llega a tu piel se evapora, ¿no? Entonces cambia de fase y necesita calor para hacer eso. Por eso tú empiezas a sentir tus manos muy frías. Pero en realidad es porque te robó calor esa cosa. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a colocar frío hasta que esto poco a poco empiece a descender. Pues ahí va, frío. Entonces, ¿cuál es la teoría de esto? La teoría es que si tú puedes tener cualquier estado de agregación y lo puedas descender su temperatura, descender, ojalá y pudieras descenderlo al cero absoluto, pero todavía no se ha llegado a eso, lo que va a suceder es que vamos al sentido común de la física, descender la temperatura de un objeto es quitarle movimiento. Entonces, teóricamente, ¿cuál va a ser el cero absoluto? El cero absoluto es cuando una partícula no pueda moverse. Y cuando no se pueden mover, van a pasar cosas muy buenas, como que no van a oponerse la resistencia de cualquier detalle a fluir por él. Por ejemplo, la electricidad. Entonces, aquí lo que va a suceder es que voy a poner esto aquí. Que ya llegamos hasta el punto más bajo. Entonces, a ver, ¿dónde está esta cosa? Aquí. Aquí lo que voy a... Este es el 5 y esta es simulación del neón a menos 273 grados. Ahí está. Y te pregunta, ¿qué sucede con la rapidez con la que varía la temperatura a medida de que ésta desciende? La rapidez, que es el módulo de la velocidad, o sea, el número de la velocidad, desciende a medida que la temperatura también desciende. Ok, punto. Dice, ¿qué puede significar esto desde el punto de vista práctico? Es lo que te acabo de decir. Es que en un mundo ideal, si tú extraes la energía calorífica de un objeto, teóricamente tiene que cambiar de fase si está en gas o en sólido o en líquido, ¿no? Entonces, que cualquier sustancia puede pasar al estado sólido. Cualquiera. Y teóricamente, y también hay una teoría que dependiendo de la variación de temperatura, presión y volumen, también puedes hacer que cualquier sustancia sea gas. Eso más adelante lo van a ver, ¿no? Entonces, las siguientes dos preguntas son para que ustedes las indaguen en internet, entonces no creo que haya problema con esto, porque pues tenemos que saber cuál es el límite de descenso de la temperatura de un material, lo van a investigar, ¿no? Ok, en el siguiente punto va a ser algo extraño. Los puntos de fusión y solidificación del agua son bien conocidos, ya lo sabemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que mediante la simulación voy a teóricamente, bueno, prácticamente voy a buscar el número del punto de fusión y el punto de ebullición, tanto del neón, del argón, como del oxígeno. Se supone que los tengo que ordenar de menor a mayor. Eso lo van a hacer ustedes. Ahorita yo solamente voy a hacer el procedimiento que hay, ¿no? Y luego contestaríamos las preguntas. En este caso, primero vamos a poner el neón, lo vamos a poner en sólido y voy a agregar calor hasta que este cambie de estado. Esa es la idea, que cambie de estado para poder nosotros cuantificar aquí mediante el termómetro en qué temperatura cambió de estado. Como esto es observación, van a pasar muchas cosas. Regularmente, una de las cosas que ha pasado en estas prácticas es que cuando empiecen a desprenderse las partículas, algunas se empiezan a aglutinar en el fondo. Yo creo que esto ha de ser mediante el error de la animación en general de este tipo de prácticas. Entonces, nomás para que tengan detalles en eso. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agregar calor, y cuando vea yo que empiece como que a moverse diferente, fíjate bien, aquí ya se desprendieron partículas, pero si te das cuenta, la gran mayoría sigue
siguen unidas, pero con una forma no tan definida. Para mí, teóricamente, ahí está en estado líquido el neón. Entonces, pongo esto aquí. Y lo que estoy haciendo solamente es cuantificar en qué momento cambian de estado. Este es 6, este es neón en estado líquido. Entonces, ahora voy a agregar más calor hasta que empiecen a desprenderse todas. Esperando que se desprendan lo más que se pueda, ¿no? A ver, parece que ahí todos. Yo creo que ahí es suficiente. A ver, vamos a ver que empiecen a chocar. Creo que sí, ahí ya sería. ¿Por qué lo digo que es ensayo y error? Porque ustedes después van a investigar en internet cuáles son los puntos de fisión y el punto de fusión de estas sustancias, ¿no? Por eso tal vez puede ser que esto sea un poco no tan, es práctico, pero tal vez no tan, ¿cómo decirlo? Eficiente o exacto, es la palabra. Gracioso. Okay, lo mismo para los otros dos, en este caso el argón, lo pongo en sólido. Mismo procedimiento, empiezo a agregar calor hasta que empiece a verse que, bueno, yo creo que ahí ya cambió su forma definida y sigue unido. Entonces aquí esto es líquido para mí. Colocamos en líquido. Entonces, lo más importante de este análisis es observar la temperatura en donde está pasando cada uno de estos fenómenos, ¿no? Aquí es argón en estado líquido. Seguiremos agregando calor, hasta que se empiece a desprender. Hasta que se empiece a desprender. A ver, creo que ahí está bien. Sí, parece que ya. A ver, siguen aglutinados. Ah, eso es porque chocan entre ellos. Muy bien, sí, parece que sí ya. Muy bien, cortamos aquí. Sí, aquí. Y lo adaptamos nuevamente. A ver, esa cosa. Aquí es 9, un punto, y aquí es gaseoso, punto. Entonces, no nos falta el oxígeno sólido, agregamos calor, damos calor, a ver cuándo se empieza a mover más. Creo que ahí. Pues aquí teóricamente para nosotros es líquido, el oxígeno. Oxígeno, estado líquido. Y el último ya sería pues gas, hay que agregar más calor hasta que se separen, vamos. Siguen juntos, siguen juntos, siguen juntos. A ver, vamos a ver si ya está funcionando. Hay unos todavía que están aglutinados. A ver. Bueno, creo que ahí ya. Muy bien, entonces, o sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues el objetivo es que nosotros observemos después las temperaturas que podamos, que hemos analizado, las comparemos con algunas que aparezcan aquí en internet y podamos ver si más o menos la aproximación que tenemos es acertada. Dice, ¿qué indica la diferencia de puntos de fusión y ebullición de las sustancias acerca de las fuerzas de atracción entre las moléculas? Las fuerzas de atracción entre las moléculas, entre diversas. Depende de las características. Voy a decir químicas, pueden ser químicas de ellas. En esta puede venir el número de electrones, protones y electrones y todo ese tipo de cosas que hacen que las fuerzas entre ellas sean modificables, que sean diferentes unas con otras, ¿no? ¿Cómo crees que deben de ser las fuerzas de atracción entre sus moléculas comparadas con el resto de los gases? Pues obviamente deben de ser de mayor intensidad. Sí, ¿no? O sea, teóricamente, si tú tienes una molécula de un gas, o sea, bueno, un gas y tienes un compuesto, o sea, si tienes una parte que está formada por diferentes partículas, teóricamente debe existir una fuerza mayor en esas que en las que son puras, ¿no? Entonces,
ahora bien, la última parte, a partir de aquí, todo esto ya es de tarea, pero les voy a tratar de explicar un poquito lo que tienen que hacer. A ver, jóvenes, pregunta sin estarlos viendo. Pregunta sin que vean, antes de seguir. ¿En dónde el agua? En dos estados básicos, en estado líquido y en estado sólido. ¿En dónde presenta mayor densidad? ¿En el líquido o en el sólido? ¿Y por qué? Vamos, químicos, hagan su magia. Tiene más densidad en el estado líquido. ¿Manden? Tiene mayor densidad en el estado líquido. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahí va. El por qué siempre es el bueno. O sea, ay, este es el Ceneval, ¿o qué? Donde hacen A, B, C, D y ya, ¿no? Hay que explicar, ¿no? Ok, muy bien. Lo que dice Paulina tiene razón. Pero desde el punto de vista que nosotros acabamos de explicar, tal vez no tiene sentido. Porque se supone que sentido común, ¿qué es densidad? Densidad es cantidad de átomos en un volumen determinado, ¿no? Eso es lo que hemos estado explicando. Sin embargo, teóricamente decimos, ok, en un sólido pues debe de haber gran cantidad de partículas acomodadas muy uniformemente, entonces debe de haber más cantidad que en el líquido. ¿Sí, no? Se supone porque las fuerzas intermoleculares entre ellas son más fuertes, entonces caben más en un espacio determinado. Sentido común, explicación de niño, ¿no? Ok, muy bien. Sin embargo, aquí entra un concepto de estructuras internas de las sustancias. En este caso, para el caso del agua, la estructura cristalina que se genera es de manera hexagonal. Significa que existen huecos al momento de que se solidifica, por ende, y teóricamente, debe de tener menor densidad. ¿Y cuál es la prueba más sencilla de eso? Ya se acabó el frío, hay calor, quiero agua con hielo, pongo el agua, pongo el hielo y se supone que si la densidad del hielo fuera mayor, el hielo debería irse hasta abajo, ¿verdad? Y sin embargo no sucede eso, flota. Ojo aquí, ¿cuánto es la diferencia uno con respecto a otro? Otra explicación, vean qué tanta cantidad de hielo sale por encima del agua. La cantidad de hielo que sale por encima del agua es la diferencia que tiene de densidad uno con respecto al otro. Dependiendo del tipo de agua, pero creo que es como 12% de diferencia nomás. O sea, es mínimo, de hecho, en realidad. Pero no se preocupen, tal vez en su clase de principio de Arquímedes, ahí les explicarán eso, lo más probable. Entonces, lo que sí es que quiero dejar claro es que, como les dije, en sólido es menos denso que el líquido. Suena hasta raro, ¿no? Basándome en la explicación que estoy haciendo. Entonces, volvemos a la clase, a ver dónde está esta cosa. Y aquí en esta cosa hay agua, ¿no? En una explicación dice agüita. Ok, muy bien. Si yo le pongo líquido, pues ves así todas las moléculas aquí medio locas, aquí moviéndose, pero sigue siendo agua. Pero si le pongo sólido, fíjate bien lo que sucede. La simulación trata de generar estas pequeñas formas tal que existen espacios dentro de las moléculas en donde debería de caber otro. Sin embargo, por la manera en cómo se están aglutinando, no puede hacer que uno entre ahí. Esos espacios son de los que estaba hablando y esos son los que hacen la diferencia de que uno sea más denso que el otro, aunque desde el punto de vista de la definición del estado de agregación no debería suceder así. Pero eso no nomás pasa con el agua, pasa con diversos, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes simplemente es explicar esto en el punto 4 y en el punto 5 solamente seguirían haciendo explicaciones de estados de agregación. Pero básicamente la diferencia es esto. Si lo pongo en líquido, alguien me puede decir, oiga, maestro, pero por ejemplo, en esta parte del líquido hay unos espacios en donde sí cabe una molécula. Ok, pero como si te das cuenta, siguen en el mismo movimiento de ellas. Si hay un espacio, si acomoda una. O sea, si se acomoda una ahí, si se genera un espacio, si se acomoda una molécula en ese espacio. Cosa contraria que pasa en el sólido, ¿no? En el sólido, si se trata de acomodar uno, crea otro, o sea, se acomoda, pero crea otro espacio hueco para ese acomodo, ¿no? Y pues bueno, jóvenes, no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí, algún comentario, algún grito, no lo sé. Porque hasta aquí se acabó. Es que no están difíciles, pues, porque son prácticas demostrativas, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? A ver.